indica el estado metabólico, muscular y endocrino del animal. Entonces, si la locomoción falla, quiere decir que la fisiología muscular, es decir, la capacidad de contracción del músculo y la capacidad de respuesta neuroendocrina del animal está fallando. Entonces, aquí vemos estas temperaturas críticas. Entonces, podría en un momento traslaparse con las temperaturas de la distribución de las otras dos especies, que son especies nativas. Entonces, obviamente, el animal cuando está cerca a estas temperaturas críticas tiende a alejarse, especialmente nuestras especies nativas. Tiende a alejarse, por ejemplo, de 7 u 8 grados en el caso de las dos especies, y tiende a alejarse también un poco de las temperaturas máximas, críticas máximas. Pero lo que evidenciamos con esta especie introducida es que a 12 grados vive feliz. Entonces, si este se sube, digamos, a 10 o este a 12 grados, ya está dentro de la capacidad de distribución de la especie introducida. Y si miramos, la capacidad de sobrevivir en zonas bajas de este animal es mucho mayor que las otras. Ustedes dirán, no, pero 6 grados, eso no es mucho. 6 grados en términos biológicos es mucho. Y de hecho nosotros 2 grados encima o hacia arriba de la temperatura corporal óptima nos estamos moviendo. Claro. Bueno, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces miren qué pasa o cuál es la proyección de la distribución de estos animales. Entonces tenemos acá la altitud en metros sobre la cual se puede distribuir, y tenemos las especies. Tenemos el oceanártico Yosconi en zonas bajas, acá. Pero miren dónde podemos tener a Yosconi también, de acuerdo con el registro térmico que se pudo determinar hasta los 1000 metros. Obviamente se traslapa con la distribución de Pristimantes ulanobates. ¿Y qué implicación tiene esto? Que por ser más voraz la especie introducida va a competir por alimento, incluso va a predar, la especie introducida va a predar los huevos y las larvas de la especie nativa. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa si se muere se extingue una especie de rana? Las implicaciones pueden ser muy fuertes. Y pueden ser muy fuertes desde el punto de vista de la proliferación de vectores, de enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, y ahora último tenemos, ¿qué? Chikungunya, ¿no? Ustedes saben qué significa chikungunya. ¿Ah? Claro, que los noticieros lo han dicho, ¿sí o no? Significa hombre encorvado por el dolor, de acuerdo con la definición o el término africano. Entonces, esto tiene una implicación ecológica muy grande, y si sumado a esto se le agrega la actividad minera o la actividad de deforestación y demás en esta zona, quien va a tener la capacidad mayor de sobrevivencia va a ser la especie introducida. Entonces, no se extrañen que dentro de algunos años encontremos que la población mayor de anfibios en nuestro medio sea el Heterodactylus yosconi. Y obviamente eso tiene unas implicaciones tremendas en cuanto a la capacidad de respuesta que tienen nuestras especies y a la posible proliferación de algunos vectores e incluso de algunas enfermedades, porque entre otras cosas las especies que son introducidas muchas veces tienen un impacto desde el punto de vista sanitario. Bueno, entonces de pronto se salva un poco Pristimantis, teníamos Uranobates acá y tenemos Uranobates acá. Entonces la tendencia de las especies es básicamente a subir en un gradiente de altitud. Entonces, a medida que se interviene la zona baja
de la cordillera o de la montaña, las especies que van a hacer colonizar las partes altas para poder encontrar la temperatura o el rango de temperatura óptimo para poder sobrevivir. Y esto ya se ha encontrado no solamente acá en Colombia, sino también se ha encontrado en Ecuador. Bueno, como conclusión de todo esto que les he hablado, nos permitimos decir que los resultados soportan la hipótesis de aclimatación benéfica en estas especies, porque pueden ofrecer una explicación a la respuesta que exhiben los ectotermos ante cambios altitudinales y climáticos. O no solamente desde el punto de vista altitudinal, sino también latitudinal. Es decir, que debido al ensanchamiento que hay en los trópicos, esto también tiene una implicación en la distribución horizontal, no solamente en la distribución vertical que tienen las especies como lo mostramos acá, sino también en su distribución geográfica horizontal. Entonces, además, existe un grado importante de vulnerabilidad de los taxones como Pristimantis Protilodos lineatus, que es la especie de pez, Pristimantes taeniatus y Pristimantes uranobates, frente al calentamiento global, la alteración de su hábitat y la introducción de especies como esta especie de las Antillas, el Pterodactylus spons. Y la tendencia básicamente es avanzar hacia el límite superior de su distribución geográfica. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero estos estudios se hacen en el laboratorio y cuáles son realmente las implicaciones que hay desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista más allá de lo científico. Entonces las implicaciones, ya les decía algunas, tienen implicaciones económicas y de seguridad alimentaria en el neotrópico. Además, si se le suman las implicaciones sanitarias o de salud pública que ya les mencionaba hace un momento. Bueno, ¿y cuál es el reto? Si ustedes ven, el reto es inmenso. El reto es proteger las cuencas hidrográficas nuestras. Sí, por supuesto. Todas las especies que están vinculadas a estas cuencas hidrográficas, los ecosistemas de montaña y altas cumbres, por la fábrica de agua que representan, controlar el cambio del uso del suelo, los gases de efecto invernadero y la contaminación de los ríos. Y una cosa importantísima es que la universidad debe estar, los centros de investigación deben estar de frente a la realidad social del país, a la realidad social del departamento. ¿Y esto cómo se hace? A través de paquetes tecnológicos y estrategias de adaptación al cambio climático en contexto. Muchas veces cuando uno habla de tecnologías nuevas, las personas se imaginan, o nosotros nos imaginamos, aquellos equipos que parecen naves espaciales, aquellos equipos que parecen traídos de otro planeta. Y resulta que la tecnología puede ser simple. Por ejemplo, cambios en la capacidad que tiene un pez de sobrevivir en las primeras etapas de desarrollo ontogénico. ¿Eso cómo se puede lograr? Se puede lograr a través de control o un mayor control en el agua, variando la intensidad de luz que se le ofrece en esas primeras etapas de desarrollo, cambios en el fotoperiodo, cambios en la concentración osmótica o iones que hay en las soluciones de activación de los espermatozoides de peces, por ejemplo. Entonces no es una cuestión del otro mundo. De hecho, muchas veces cambiando la intensidad de luz podemos aumentar la sobrevivencia de los animales hasta llegar a alevines, en el caso de los peces. Y un caso muy particular nuestro, una cachama, por ejemplo, produce 800.000 huevos o hasta 800.000 huevos, y de esos solamente llegan a la etapa de sacrificio o de cosecha el 10%. Y eso muchas veces llega mucho menos de esa cantidad. Entonces, hay que buscar la forma de mejorar
esos paquetes tecnológicos que se están utilizando actualmente. Los piscicultores pequeños y medianos, entre otras cosas, nos reunimos el sábado pasado, no, el jueves pasado, aquí en la Universidad del Tolima, los piscicultores del Tolima, especialmente los pequeños y medianos, para discutir sobre la problemática de la piscicultura en el departamento. Evidenciaban eso, que muchas de las especies nativas tienen en los paquetes tecnológicos, especialmente de la fisiología y de la biología reproductiva, muy incipientes, es decir, que falta mucho por investigar y falta mucho por aportar a la generación de esos paquetes tecnológicos que deben ser de bajo costo, porque muchas veces se crean los paquetes tecnológicos, se patentan y muchas veces quien tiene la patente vende los paquetes tecnológicos a altos precios que no pueden ser o que no pueden acceder nuestros pequeños y medianos piscicultores. Entonces yo pienso que la piscicultura debe ir de la mano con el productor, con el investigador, con la universidad, con los centros de investigación. Entonces yo les hago un llamado a que vean la universidad como un centro de desarrollo, como un centro que le pueda aportar a la sociedad más allá de los lucros que se puedan generar. Actualmente, bueno, voy a hacer la propaganda acá, estoy trabajando con un proyecto del Sistema General de Regalías que busca fortalecer los eslabones de la cadena piscícola en el departamento del Tolima. Y bueno, son unos recursos que están principalmente enfocados a fortalecer la cadena piscícola en el departamento desde el punto de vista de la producción de semilla, es decir, producción de alevinos de buena calidad, porque hoy día nuestros piscicultores deben desplazarse o deben pedir los alevinos a los llanos, y obviamente en el transporte y demás los animales se estresan y muchas veces no soportan la curva esta de adaptación general y terminan muriendo. Estuve recientemente brindando unas asesorías en Puerto Boyacá a unos piscicultores y dicen: vea, profesor, lo que pasa es que los peces que trajimos se nos murió la mitad, trajeron 100.000 alevinos de los llanos y se les murieron 50.000. Entonces muchas veces el transporte genera estrés y eso llega a ocasionar esta alta mortalidad antes de iniciar el proceso de engorde de los animales. Y eso es crítico. Entonces ese proyecto busca generar semilla de buena calidad y a más bajo precio, porque es una plata que no es mía, no es de nadie en particular, sino de todos. El Sistema General de Regalías, ese dinero es de todos. También se busca fortalecer la infraestructura que tienen nuestros pequeños y medianos piscicultores. Los canales de comercialización, que es otro punto crítico donde las mayores ganancias se las lleva el intermediario. Quien arriesga su dinero y quien invierte su tiempo y esfuerzo es el pequeño y mediano piscicultor, pero quien se lleva la ganancia es el intermediario, que va y compra al precio que él quiere imponer y lo vende, y en los 2 o 3 días tiene su ganancia. El piscicultor debe esperar 5 o 6 meses o más para obtener la ganancia, y la ganancia es mucho menor que la que se lleva el intermediario. Entonces se busca romper esa cadena o ese círculo vicioso donde el intermediario es quien lleva la mayor ganancia con este proyecto. Además de eso, también se busca fortalecer la asociatividad en los pequeños y medianos piscicultores, y esta asociatividad está en cadena con la comercialización. Obviamente, si tenemos asociaciones fuertes, podemos generar canales de comercialización para esos pequeños y medianos piscicultores. Entonces, si alguno de los aquí presentes trabaja en piscicultura o está interesado en trabajar en piscicultura, este proyecto pues le puede favorecer. Una cosa importante es que durante el encuentro los pequeños y medianos piscicultores pues estaban muy interesados. Incluso en una reunión que hubo hace un mes aproximadamente en la Gobernación del Tolima, donde se reunieron las cabezas visibles de la piscicultura en el departamento, la universidad y otros entes
como la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, el SENA y demás, el gobernador planteaba la necesidad de generar un proyecto mayor aún que el que les acabo de mencionar para fortalecer aún más y convertir al Tolima en el primer productor de pescado del país. Actualmente es el departamento del Huila, obviamente, porque tiene a Betania y bueno, recientemente el Quimbo, que tiene unos problemas ambientales bastante fuertes, ambos tienen unos problemas ambientales de contaminación, especialmente en Betania, donde se plantearon unos proyectos de investigación, unos proyectos productivos sin ningún miramiento de la capacidad de carga de ese ecosistema. Y bueno, el Quimbo tiene otros enredos. Sin embargo, acá tenemos en el Tolima el embalse de Prado, que bueno, no sé si hay alguien acá de Prado, ese embalse está siendo subutilizado. Y de hecho en el encuentro se invitó a las autoridades del municipio, pero no asistieron. Se invitaron las autoridades para saber qué estaban haciendo para mejorar la piscicultura en ese embalse. Bueno, algunos señores se despertarán con la foto, especialmente la señorita de abajo, pero esto lo coloco principalmente para mostrar que debemos ser sensibles ante los cambios que están sucediendo en nuestro medio. No solamente cambios ambientales, sino también debemos tener una mirada desde el punto de vista social que sea más comprometedora. Hay muchos señores que tienen una sonrisa que les llega acá, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace referencia a la sensibilidad mayor que tenemos en las manos, en los labios y en diferentes partes del organismo. Y bueno, dentro de esos paquetes tecnológicos de los que les hablaba, nosotros tuvimos la oportunidad de publicar, de hacer esta publicación que es de este año, del año pasado, pero que salió físico este año, sobre la extensión de la motilidad espermática en peces. Y esto ayuda a alcanzar una mayor tasa de fertilización y de eclosión en los animales, particularmente en los peces, y por lo tanto tener mayor cantidad de semillas. Y tuvimos la oportunidad de participar recientemente, el mes pasado, en China, en el Congreso Mundial de Agricultura y Pesquería, donde mostramos esos resultados y donde obviamente hubo interés. De hecho, fuimos invitados a esta conferencia y hubo un interés bastante marcado por estos hallazgos que obtuvimos. Entonces el llamado es a fortalecer nuestros sistemas de producción amigables con el medio ambiente y también a tener en cuenta que los cambios climáticos afectan las poblaciones de ectotermos, en este caso peces y anfibios, y que nosotros estamos llamados a tomar medidas en esta problemática. Bueno, es lo que le tenía para el día de hoy. Muchas gracias.